Antes de ser el mejor futbolista del mundo, antes de los 5 balones de oro, antes de ser el primer futbolista multimillonario de la historia, Cristiano Ronaldo simplemente estuvo a punto de no nacer. Su propia madre, embarazada y desesperada por la pobreza de su familia, intentó terminar el embarazo, pero el médico se negó. Creció compartiendo una sola habitación con sus 3 hermanos, con un padre que volvió roto de la guerra y que nunca se repuso, y con hambre de la real, tanta que junto con sus compañeros golpeaba la puerta de un McDonald's preguntando si tenían alguna hamburguesa sobrante. Y sin embargo, ese mismo niño terminaría convirtiéndose en el atleta mejor pagado del planeta. Este no es el Cristiano Ronaldo que conoces. Este es el niño que nadie te ha contado. Esto es desde el fondo. Para entender la infancia de Cristiano hay que entender primero a su padre. José Diniz Aveiro fue enviado a pelear a la Guerra de Independencia de Angola, uno de los conflictos más brutales que ha vivido Portugal en el siglo XX, una guerra colonial que duró más de una década. Miles de jóvenes portugueses fueron enviados a África a pelear la guerra que muchos ni siquiera entendían. Muchos no volvieron, y los que volvieron casi nunca volvieron enteros, y José fue uno de ellos. Volvió a una Portugal devastada económicamente, en el plena crisis tras la revolución de los claveles, y volvió roto por dentro. En esa época, casi nadie hablaba del trauma de la guerra. No existía el apoyo psicológico que existe hoy. Un hombre volvía de frente y se esperaba simplemente que siguiera con su vida. José no pudo. Encontró refugio en el alcohol, un problema que lo acompañaría el resto de su vida. Consiguió trabajo como jardinero municipal y como utilero del club de fútbol local, el Andoriña. Su esposa, María Dolores, trabajaba como cocinera y como empleada doméstica. Sobrevivían quincena a quincena. Con 3 hijos, en una de las islas más aisladas y empobrecidas de toda Europa. Madeira no era un destino turístico en esa época. Era una isla volcánica en medio del Atlántico, donde la mayoría de las familias sobrevivían de la agricultura, la pesca o los trabajos modestos como el de José y María Dolores. Cuando María Dolores se enteró que esperaba un cuarto hijo, el miedo fue más grande que la alegría. María Dolores tenía 30 años, con un cuarto hijo en camino, un esposo desempleado en ese momento y luchando con el alcohol, y ningún dinero para mantener otro hijo. Tomó la decisión más dolorosa de su vida. Quiso abortar. El médico se negó a hacerlo. Desesperanzada, ella misma intentó provocarlo. Bebió cerveza en exceso, corrió hasta el agotamiento. Imagínense ese momento, una mujer corriendo sola por las calles de Funchal, agotada, asustada, intentando que su propio cuerpo quitara la única opción que sentía que tenía. Pero nada funcionó. El 5 de febrero de 1985 nació en Funchal, Madeira, el niño que su familia no sabía cómo iba a alimentar. Lo llamaron Ronaldo, en honor a Rogan Reagan, el actor favorito de su padre, que en aquel entonces era presidente de los Estados Unidos. Decían que el nombre sonaba fuerte. Cristiano fue el cuarto y último hijo, el menor de 4 hermanos, Hugo, Elma, Katia y él. Nadie en esa habitación humilde imaginó jamás que ese nombre terminaría siendo uno de los más gritados de la historia del deporte. Cristiano creció en Quita do Falcao, uno de los barrios más pobres de Funchal. Compartió una sola habitación con sus 3 hermanos, Hugo, Elma y Katia, sin espacio propio, sin privacidad, sin lujos de ningún tipo. Su padre limpiaba baños en el Club Andoriña para ganar un dinero extra, además de su trabajo como jardinero municipal. Cristiano tuvo que soportar las burlas de sus propios compañeros por eso, niños que se reían de él por el oficio humilde de su padre. Yo solo jugaba en las calles de madera con mis amigos, y cuando digo calle, no me refiero a una callecita vacía, quiero decir una calle. No teníamos porterías ni nada, teníamos que parar el partido cada vez que pasaba un coche, y a pesar de todo, él mismo lo dijo después, yo era muy feliz así. Eso es algo que vale la pena detenerse a pensar. No tenía nada material, pero tenía una pelota, amigos y una calle. Y eso, para un niño, puede ser suficiente para ser feliz. A los 8 años comenzó a jugar en el Andoriña, el mismo club donde su padre trabajaba. Su primer día le explicaron un montón de reglas que ni siquiera entendió, pero le gustó algo en ese momento, la organización y la sensación de ganar. Su talento era tan evidente que pronto lo reclamó el Nacional, uno de los clubes más importantes de Madeira. Jugaba contra niños 3 años mayores que él, y aún así era el capitán de su equipo. Algo en él ya destacaba, incluso entre los mayores. En 1997, apenas con 12 años, Cristiano pasó una prueba con el Sporting Club de Portugal. Firmó su primer contrato, 1.500 euros. Para su familia,
Era una fantástica noticia económica, pero implicaba algo que ningún niño debería de enfrentar: dejar Madeira, mudarse solo a Lisboa, a cientos de kilómetros de distancia, cruzando el Atlántico, lejos de su madre, a quien estaba profundamente apegado. Recuerdo esa época con nostalgia, porque duró muy poco. El fútbol me lo ha dado todo, pero también me alejó de mi casa cuando todavía no estaba realmente preparado. Tenía 11 años, el día que me mudé a la isla de la Academia de Sporting de Lisboa, y fue la etapa más difícil de mi vida. Vivió en una pequeña habitación de pensión, sin su madre, sin sus hermanos, sin su isla, sin nadie que le dijera buenas noches. Sus compañeros en Lisboa se burlaban de su acento. En Madeira hablaban distinto al resto de Portugal continental, y eso lo marcó como diferente desde el primer día. Lo expulsaron de la escuela una vez por defenderse de quienes se burlaban de su pobreza. Un niño solo, lejos de casa, que tenía que defenderse y nadie que lo respaldara para ganar algo de comer. Y sus compañeros golpeaban la puerta del McDonald's junto al estadio donde entrenaban. Había un McDonald's al lado del estadio. Llamábamos a la puerta y preguntábamos si tenían alguna hamburguesa. Para esos niños, esa comida significaba la diferencia entre dormir con hambre o no. Décadas después, ya siendo una superestrella mundial, Cristiano la buscó para agradecerle en persona, porque nunca olvidó lo que esas hamburguesas significaron. Los fines de semana trabajaba como recogepelotas por 5 euros. Enviaba a su familia en Madeira. Un niño de 12 años mandando dinero a casa. Cristiano sabía que tenía más talento que los demás, pero también sabía algo más. Era flaco, sin músculo, físicamente más débil que sus rivales. Es verdad, yo era muy flaco, no tenía músculo, así que a los 11 años tomé una decisión. Ya sabía que tenía más talento que los demás. En ese momento decidí que también iba a trabajar mucho más duro. Ya no iba a jugar como un niño, ya no me iba a comportar como un niño. Iba a entrenar con la convicción de que iba a llegar a ser el mejor del mundo. 11 años, la edad en la que la mayoría de los niños solo quiere jugar. Cristiano ya había decidido convertirse en una máquina de trabajo. Mientras otros descansaban, él iba al gimnasio a transformar su cuerpo. O aparecía solo en una cancha vacía a practicar tiros libres, regates y cabezazos hasta que oscureciera. No era talento natural disfrazado de esfuerzo, era esfuerzo puro, todos los días, compensando lo que el cuerpo aún no le daba. No sé de dónde me viene el sentimiento, es algo que está dentro de mí. Es como una sensación de hambre que nunca se va. Esa frase resume algo importante. El hambre que pasó de niño nunca desapareció del todo, solo cambió de forma, de hambre de comida a hambre de superación. 5 años después de llegar solo a Lisboa, el 14 de agosto del 2002, Cristiano debutó en el primer equipo del Sporting. Tenía 17 años. El rival, el Inter de Milán, uno de los clubes más grandes de Europa. El niño que había golpeado la puerta de un McDonald's pidiendo comida estaba ahora en una cancha profesional frente a miles de personas, representando al club que lo había formado. No fue un partido cualquiera. Su actuación fue tan impresionante que los jugadores del Inter de Milán le pidieron la camisa al final del partido. Un año después, en el 2003, el Manchester United pagó 12 millones de euros por él, un récord para un adolescente en ese momento. El niño de Quinta Falcao se iba a uno de los clubes más grandes del mundo. En el 2005, Cristiano tenía 20 años. Apenas comenzaba su carrera profesional en el Manchester United. Las cosas finalmente empezaban a estabilizarse para él y su familia. Y entonces llegó la noticia. Su padre, José Diniz de Aveiro, había muerto a los 51 años. Insuficiencia hepática, consecuencia directa de décadas de alcoholismo que comenzaron en los campos de batalla de Angola. Cristiano estaba concentrado con la selección de Portugal, preparando un partido clasificatorio para el Mundial de Alemania 2006. A pesar de la noticia, decidió jugar el partido. Después viajaría a Funchal para el entierro. El entrenador del Manchester United, Alex Ferguson, le dio permiso para volar. Y Cristiano se perdió nada más y nada menos que un derbi contra el Manchester City. Años después, y ya consagrado como una leyenda, Cristiano no pudo contener las lágrimas al recordarlo. Apenas tuve una conversación normal con él. Me habría gustado que estuviera más presente. Su padre nunca vio sus balones de oro, nunca vio sus títulos, nunca conoció a sus hijos. Eso, dijo Cristiano, dolía más que cualquier derrota en el campo. Pero había algo más que tenía que enfrentar. Su hermano mayor, Hugo, había heredado la misma lucha contra el alcohol y las drogas. Cristiano pagó múltiples tratamientos de rehabilitación. Lo acompañó en cada recaída. Se negó a dejarlo perder la misma batalla que se llevó a su padre. Años después, también ayudaría económicamente a su hermana Elma y Katia, financiando negocio para una y una carrera musical para la otra. El único al que no pudo salvar
fue el hombre que más necesitaba salvar. Mucha gente conoce a Cristiano Ronaldo en celebraciones, al de los gestos de seguridad extrema, a que algunos llaman arrogante, pero quienes compartieron vestuario con él cuentan una historia distinta. Entrenadores y compañeros en todos los clubes donde jugó coinciden en algo. Siempre fue primero en llegar y el último en irse del entrenamiento. Ese es su secreto. Hoy sigue trabajando igual. Su amigo y ex compañero Fabio Cuentrao lo dijo claro. Ronaldo entrena como si todavía fuera ese niño pobre de madera. No tenía más que una pelota de fútbol. En el 2020, el Sporting de Lisboa decidió ponerle su nombre a la academia donde se formó, la misma academia donde llegó a los 12 años, sin hablar como los demás, sin nada más que un sueño. Hoy, ese mismo lugar lleva su nombre, para inspirar a la siguiente generación de niños que llegan ahí con las mismas manos vacías que él tuvo una vez. Cristiano Ronaldo casi no nace, creció con hambre real, con un padre que la guerra y el alcohol le quitaron antes de tiempo. Durmió solo a los 12 años, lejos de todo lo que conocía. Y hoy es el primer futbolista multimillonario de la historia. 5 balones de oro, máximo goleador en la historia del fútbol. Pero la elección no es sobre los títulos. La elección es que a los 11 años, un niño sin recursos, sin músculo, sin garantías, decidió que el esfuerzo iba a ser su única ventaja. Y nunca, en más de 20 años de carrera, dejó de entrenar como si todavía lo necesitara todo. Estás pasando por algo difícil ahora mismo. Si sientes que no tienes los recursos que otros tienen, este canal es para ti. Suscríbete, activa la campana y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, comparte el video. Nos vemos en el siguiente video, porque desde el fondo siempre se puede salir.